Así que, ¿cómo andas de tu autoimagen? Los psicólogos, los humanistas hablan de autoestima. Y me gustó mucho cómo lo describió uno de mis grandes amigos, el doctor Morales. Dijo, eso de la autoestima es un engaño. Y sí, es la verdad, es un engaño. Porque, pues, ¿cómo puede estar una persona trabajando en su autoestima si tiene un problema por dentro? Y la Biblia justamente habla de que todo el problema del hombre está en su interior, y que a menos que Jesús llegue a su corazón y lo haga una nueva persona, entonces él tendrá una sana autoimagen. Es lo que le pasó a San Pablo. San Pablo, te recuerdas, ser un fariseo, un criminal, un hombre que estaba tratando de asesinar cristianos, o no tratando, sino que estuvo ahí como observador y autor intelectual en el crimen que se hizo contra Esteban. ¿Te acuerdas esa historia en el libro de los Hechos? Y entonces, él pensaba que estaba muy bien. Esa era su autoestima. Él estaba, para sí mismo, él pensaba que estaba muy bien. Bueno, pero ¿cuál era la opinión de Dios? La opinión de Dios es que él era un pecador con destino al infierno. Sí, puede ser que tengas una sana autoestima, que pienses de ti mismo muy bien, pero no es la opinión más importante. La opinión más importante es la de Dios y la de su palabra. Y si una persona no ha tenido un encuentro con Dios, no le ha abierto su corazón a Dios, no ha sanado toda esa podredumbre de su alma y ha sido perdonado y salvado por la sangre de Cristo, entonces esa persona, aunque tenga una sana autoestima, pues está con rumbo al infierno, literal así. Entonces, Pablo escribe su carta a los romanos y empieza diciendo así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Y como decíamos en el devocional anterior, él tiene ahora una sana autoimagen que no parte de él, sino parte, la fuente de donde surge su autoimagen, su autopercepción y su autoestima, tiene que ver justamente con Dios. Dios es quien le ha hecho esta obra tan extraordinaria de transformación en su alma, en su corazón, en su mente, en sus emociones. Y ahora es un siervo. Ya no es más el fariseo que ve de una forma pedante a los demás. Ya no es el fariseo que se siente a sí mismo superior a los demás. No, ahora es un siervo, es un esclavo de Jesucristo. Y allí es donde radica toda su pasión y toda su energía que desborda para anunciar lo más importante, el mensaje más trascendente, el mensaje del Evangelio. Y aquí es donde surge otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? Bueno, nada más y nada menos, dice aquí el texto, que este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. ¡Wow! Y aquí estamos ante algo potente. El Evangelio habla de alguien, y ese alguien es Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Si no te quedas extasiado con Jesús de Nazaret, bueno, es que de repente sí hemos perdido la cordura, porque luego nos quedamos extasiados con otro ser humano. Sí, nos
extasía, bueno, Leonardo da Vinci, ¿no? Que era un genio, nos extasía, no sé, algunas mujeres, Leonardo DiCaprio, ¿no? O qué sé yo, alguna persona, un ser humano, perdóname estas cosas tan ridículas que digo, eh, pero estar frente a Jesús, el corazón del Evangelio, es estar frente a Dios mismo. Y Pablo dice, se me ha encargado la tarea de anunciar el Evangelio de Dios. Estoy aquí. Mi tarea en el mundo es anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas Él ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Y luego procede a explicar qué es el Evangelio. Este Evangelio habla de su Hijo, del Hijo de Dios, el asombroso Hijo de Dios, el bebé en pañales que nace en Belén, pero el Dios encarnado, el Dios que se hace hombre y que viene al encuentro tuyo y mío. Jesús entonces es el Evangelio en sí. Sí, el Evangelio lo traducimos como buenas noticias. Eso es la raíz en griego. Eso quiere decir Evangelio, buenas noticias. Pero las buenas noticias no son simplemente una información. Ahora que hay guerras, ¿verdad? O cuando hay guerras, una buena noticia sería, ya no hay guerra. No. Entonces, hay una información. O cuando la inflación se está disparando, pues una buena noticia sería, ya se detuvo la inflación y ahora nos va a alcanzar más el dinero, ¿no? Pero eso es una información. No. Pablo dice, yo no tengo una información para ti. Lo que tengo para anunciarte es una persona. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que fue designado, según el Espíritu de Santidad, Hijo de Dios, por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. De Él es quien vamos a hablar. Esto es el Evangelio. Pablo dice, ¿hay algo más importante de qué hablar? Y él dice, no, porque esto fue prometido en las Sagradas Escrituras desde hace cientos de años. Los profetas hablaron de eso, pero yo necesito hablar. Más adelante va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Y es que Jesucristo había salido al encuentro de Pablo. En el camino a Damasco, Jesús le sale al encuentro y como una ráfaga eléctrica lo deshace. ¿Te acuerdas? Una luz lo rodeó y entonces Pablo cayó y quedó ciego allí. Sí, Pablo había tenido un encuentro brutal, un choque bárbaro con Jesucristo. Y entonces, al empezar a conocer a Jesús de Nazaret, entonces se dio cuenta que Jesús era el Evangelio en sí. Jesús es la buena noticia de Dios para el mundo. Jesús viene para decirnos que Dios no va a dejarnos en la orfandad, que Dios no va a dejarnos en la miseria y que Dios no va a dejar que el pecado que esté en nuestras almas se arraigue ahí y se quede allí, que Dios va a dar su sangre, la sangre de su Hijo, para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra alma sea purificada. De eso trata el Evangelio. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este Evangelio, este devocional, sea de bendición para ti. Dios te bendiga.